Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, primeramente, por acá agradecerles el tiempo que nos brindan al participar en esta sesión en la que vamos a estar conversando un poco acerca de Azure Stack Recovery. So, acá, bueno, les vamos a presentar un poco acerca de los diferentes servicios que Azure Stack Recovery brinda. Y bueno, como sabemos, es una herramienta de DRP que nos puede ayudar en los temas de recuperación de desastres de su organización. Y bueno, también les vamos a estar comentando un poco sobre cómo nosotros acá en ITQS los podemos ayudar con sus planes de recuperación de desastre y cómo lo pueden implementar de la mejor manera en sus organizaciones. Y hoy nos va a estar acá acompañando un poco en la presentación el compañero Emanuel. Entonces, él nos estará conversando un poco de lo que les vengo comentando de Azure Site Record. Igualmente, esperamos que toda la información sea de valor, que logremos aportar un poco más de sus conocimientos. Igualmente, cualquier duda o consulta que tengan durante la misma, nos lo pueden dejar por acá en el Q&A. Va a estar disponible durante toda la sesión para que nosotros lo revisemos y la podamos responder acá en conjunto con ustedes, ¿verdad? Entonces ahí quedamos pendientes y que no podemos ir iniciando ya con la presentación. Gracias, Sofía, y muy buenos días para todos. Vamos a cambiar acá un momento nada más la parte de presentar y vamos a ir arrancando con nuestra presentación del día de hoy. Ahí nada más me confirma si ya se puede visualizar. Será. Ya para acá les. ¿Ya se puede ver? Sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, tal como comentaba Sofía, pues la idea de la sesión del día de hoy es conversar un poco acerca de las diferentes soluciones de backup y disaster recovery pues que tenemos en la nube de Microsoft, ¿verdad? Más que todo la sesión va enfocada en poder entender, ¿verdad? Cómo podemos preparar un plan de recuperación de desastres y qué herramientas pues podemos utilizar, ¿verdad? Que nos brinda el data center para lograr este objetivo. Básicamente, ese es mucho el alcance que queremos hablar hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a tener esta pequeña agenda. La idea de la sesión es conversar bastante rápido y que se puedan llevar conceptos claros y bueno, pues ponernos a la orden en caso de que tengan ya alguna duda específica sobre alguna tecnología, sobre algún servicio que quieran que abarquemos, pues dejar nuestro contacto y nuestros servicios a disposición pues para poder apoyarles. Una pequeña introducción, ¿verdad? Bueno, de lo que vamos a conversar el día de hoy, conceptos importantes que debemos tomar en cuenta para generar un DRP, ¿verdad? ¿Qué soluciones tenemos a nivel de Microsoft para poder crear y aplicar un plan DRP? Recomendaciones que le damos a nuestros clientes a la hora en que se quiere preparar un plan de recuperación de desastres. Y bueno, y cómo nosotros al final vamos a conversar un poquito sobre cómo les podemos apoyar en esa generación de ese plan de recuperación, ¿verdad? Entonces, eh, para ir arrancando, pues, como les comentaba, el objetivo de la presentación es específicamente esto, ¿verdad? Que hoy nos llevemos un poco más claros algunos conceptos de temas de recuperación de desastres, qué es lo que se está utilizando más a nivel de Microsoft Azure, ¿verdad? Para lo que es la parte de recuperación, que la recuperación de desastres, que abarca, qué servicios, qué debo tomar en cuenta cuando quiero utilizar Azure como mi sitio alterno, ¿verdad? Si es que tengo un ambiente local o qué debo utilizar en Azure si necesito hacer una recuperación multiregión, ¿verdad? De acuerdo a los diferentes servicios que tenga. Ese es parte del objetivo de lo que se va a conversar. Y bueno, por supuesto, la importancia de un plan de recuperación de desastres, ¿verdad? Los planes de recuperación de desastres pues nos ayudan a como organizaciones tener una, una forma en cómo hacer que el negocio continúe, ¿verdad? En medio de una contingencia o en medio de un
puede llamarse un ataque en medio de un desastre, en medio de una situación específica, ¿verdad? Poder mover los recursos o tener un lugar donde levantar los recursos y pues que las organizaciones o que el negocio siga trabajando, tal vez no a la misma marcha que un ambiente productivo, pero no hago que la operación se detenga, ¿verdad? Entonces, la idea es pues conversar un poquito sobre eso y que ustedes hoy pues se lleven esos detallillos. ¿Qué conceptos debemos considerar para un plan de disaster recovery? ¿Qué es lo que se van a topar con todas las empresas, personas que les vayan a apoyar o que les quieran ofrecer ese tipo de servicios? Vamos a hablar sobre, son como 7, 8 conceptos que coloqué por acá, ¿verdad? Que son los que más nosotros utilizamos cuando hablamos con nuestros clientes. El primero es el base, ¿verdad? El Disaster Recovery Plan. Disaster Recovery Plan es pues no solamente tener los recursos, tener el data center replicado, etcétera, es el proceso que debemos hacer, ¿verdad? Es ese plan real de qué tengo que hacer cuando las cosas suceden, ¿verdad? Qué tengo que hacer cuando se detectó que un servidor está marcado por ransomware, qué tengo que hacer cuando hay una contingencia en mi data center local, ¿verdad? Cuando falló el host donde están corriendo los servidores. ¿Qué tengo que hacer si Microsoft, tengo ya Azure y en el data center donde estoy corriendo actualmente tiene una falla y necesito levantar mis servicios lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces es parte del plan de recuperación. Y lo otro, bueno, que es parte del plan de recuperación, bueno, ¿cómo me devuelvo a mi estado anterior, ¿verdad? O cómo hago para devolverme al servicio, ahora sí, otra vez a mi data center productivo, ¿verdad? Entonces, conlleva dos cosas que vamos a hablar más adelante, que es failover y failback, ¿verdad? Entonces, esa es un poquito, digamos, ese concepto, ¿verdad? Disaster Recovery Plan no es solo la herramienta, sino es todo el proceso que involucra, ¿verdad? Tanto herramientas, responsables, procesos, aplicaciones, personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante a tomar en cuenta con ese concepto. Luego está el tema de alta disponibilidad, ¿verdad? Que la alta disponibilidad o también high availability, como se quiera llamar, por ejemplo, en inglés, que nos ayuda este tipo de soluciones o arquitecturas a tener una recuperación ante un desastre, ¿verdad? En un ambiente que tiene una disponibilidad un poco mejor que la de una herramienta, por ejemplo, de replicación ¿cómo se llama? En tiempo o puntos específicos para el servicio. Entonces, la alta disponibilidad pues va a depender también mucho del recurso, arquitectura que tengamos, servicio. Entonces, esa palabra es muy importante que se la lleven mapeado ese concepto, que al final del día, pues en algunos casos o en muchas de las soluciones se va a tener que tomar como algo que se va a tener que implementar, ¿verdad? Entonces, eso más adelante les voy a conversar sobre eso. El RPO y el RTO, que son palabras bien importantes a tomar en cuenta. El RPO, pues es el Recovery Point Objective, que es, bueno, qué punto de recuperación voy a tener, ¿verdad? A qué fecha o cuál es el mínimo que yo podría recuperar. ¿Cuál es lo que el negocio me permite, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma en la que podría yo hacer una recuperación si algo sucede en mi organización, ¿verdad? Entonces las organizaciones pues se colocan un Recovery Point Objective, ¿verdad? Que es donde dicen, mire, no, para mí el recuperarme en mi ambiente de Disaster Recovery debería ser de mínimo 1 hora, ¿verdad? Puedo volverme 1 hora atrás, ¿verdad? Y luego pues viene el RTO, que es el Recovery Time Objective, que es, bueno, tengo hasta la última hora y bueno, ¿cuánto voy a durar levantando esos servicios? ¿Verdad? Entonces, puedo recuperarme a la última hora y voy a tener que recuperarme en un tiempo mínimo de 1 hora, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces son dos conceptos muy parecidos,
pero que están diferenciados en relación, uno, a cuáles son los últimos puntos que podría tener para recuperarme, ¿verdad? Si quiero que sea lo más cercano al tiempo real o no hay problema dependiendo del servicio, si es a 2, 3 días, el día anterior, etcétera. Y bueno, y el RTO, el tiempo que voy a requerir para poder recuperar el servicio, ¿verdad? No sé, mira, tengo un data center alterno, pero para poder utilizarlo, ocupo 3 días, ¿verdad? Entonces es un disaster recovery que pues no te va a dar mucho beneficio si tienes un ambiente crítico. Entonces son 2 puntos muy importantes que debemos tomar en consideración para nuestro plan de recuperación de desastres. En un plan de recuperación de desastres, de acuerdo a la carga de trabajo o el ambiente, pues se puede definir diferentes RPOs y RTOs de acuerdo a los servicios, ¿verdad? Puede ser que el RTO de un servicio no crítico puede ser que sea de 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Pero tal vez el del ambiente productivo, aplicaciones, etcétera, debe ser de un máximo de 1 hora. Entonces, y el Recovery Point Objective, en ejemplos, puede ser de que mi base de datos debería ser, si no es alta disponibilidad, ¿verdad? Por lo menos unos 15 minutos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que tener por ahí varios detalles que se pueden pues hacer para lo que es la parte de recuperación y puntos específicos para un plan de disaster recovery. Luego la palabra failover, o bueno, en español dicen conmutación por error, ¿verdad? Yo prefiero usarla más fácil, failover. Que failover es el momento en que hacemos este tipo de switches, ¿verdad? Una incidencia en el data center, necesito moverme hacia Azure. O estoy en Azure, en el este, y necesito moverme hacia el oeste, ¿verdad? Entonces, failover es pues el proceso que por lo general se ejecuta cuando hay una emergencia, ¿verdad? No es como que lo hacemos a gusto, vamos a hacer un failover hoy porque quiero irme a trabajar al otro data center o quiero irme a trabajar a Azure. Por lo general, los failovers son, ya sea cuando se hace una prueba, ¿verdad? Para probar de que la herramienta pues esté funcionando, y o bien básicamente en el momento en que ya los servicios pues hay una incidencia, ¿verdad? Mire, es que de un pronto a otro el data center local tuvo un fallo, un ataque, necesitamos ir a levantar los servicios en Azure y ver de qué forma resolvemos ese problema. Ahora bien, la palabra failback, que es, bueno, ya me levanté en Azure, estoy trabajando en Azure, qué alegría, mis servicios pues están trabajando de forma óptima en la nube, pero tengo una infraestructura local que básicamente necesito seguir utilizando y bueno, ¿cómo me devuelvo otra vez hacia mi ambiente local? ¿Verdad? Ya ese tipo de ventanas pues son ventanas más tranquilas, por decirlo así, ya bien planeadas, ¿verdad? En la que hacemos pues la devolución del ambiente de su entorno en el ambiente de recuperación hacia el ambiente de productivo nuevamente, ¿verdad? Entonces, son 2 conceptos bastante importantes que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Los failover, por ejemplo, hablando un poquito, digamos, de una herramienta que tiene Microsoft para esto, pues nos permiten ejecutar sus tests en ambientes controlados, etcétera, etcétera. Y por último, VPN, o yo le hablo, digamos, al tema de redes, ¿verdad? Cuando tenemos un ambiente de disaster recovery, por lo general, es importantísimo tener en cuenta que las redes pueden cambiar, ¿verdad? Más si tomamos en cuenta de que vamos a utilizar un data center como Azure. En Azure, pues no podemos tener el mismo direccionamiento que tengo en on-premise y que se vea como uno solo con su red local. ¿Se puede hacer? Sí, pero son ambientes un poco más complejos, ¿verdad? Ahí hay que determinar bien si es para el negocio crítico que sea la misma red, ¿verdad? Pero sí conlleva mucho trabajo en relación a la parte administrativa de estos servicios, ¿verdad? Hay que incluir, por ejemplo, tipo appliance y herramientas de terceros que te permitan hacer una extensión de red y por lo general, pues eso está recomendado más para temas de migraciones hacia la nube y no tanto para un ambiente productivo que esté trabajando en un esquema
de recuperación de desastres. Entonces es bien importante que se lleven ese punto. Por supuesto, en el momento en que yo haga un failover, pues voy a tener mis equipos o servicios sobre otro data center y bueno, de qué forma voy a conectarme a esos servicios, cómo los voy a consumir y cosas que van dentro del plan de recuperación de desastres. Cambian IPs, bueno, ahora cómo voy a consumir el servicio, ¿verdad? ¿Qué IP me va a consumir? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi DNS? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean que como todo esto que les he ido comentando, pues va incluido o abarcado sobre el punto 1, ¿verdad? Que es el Disaster Recovery Plan, que básicamente les va a permitir a ustedes pues tener un mapeo de qué es lo que tengo que hacer en el momento en que algo pasa en el ambiente de Microsoft, ¿verdad? Entonces, regálenme un segundito nada más por acá. Ya regreso, un segundito. Ahora sí, disculpen, es que llegó algo por ahí. Ok, entonces, como les comentaba, pues tenemos todos estos conceptos y pues la idea es de que estos conceptos sean la clave de lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Para crear nuestro plan de recuperación de desastre. Ahora bien, vamos a pasar a conversar sobre dos herramientas que son las más utilizadas, ¿verdad? Que tenemos a nivel de lo que es la plataforma de Azure. No quiero decir que sean las únicas, pero que sí son de las que más utilizan los clientes para tener este tema de recuperación de desastres. La primera que les quiero comentar es la parte de Azure Backup, ¿verdad? Azure Backup pues es una herramienta que les permite tener una copia, ¿verdad? Digamos del servicio o un punto de recuperación de sus servicios en el mismo data center por lo general. O bien en un data center alterno, pero no elegido por nosotros, ¿verdad? Eso lo define Microsoft, de acuerdo a algo que se conoce como los per location, que es la ubicación que básicamente tiene, no sé, por ejemplo, dicen que el este 2 replica sobre el Central US, por ejemplo, o que el este de Estados Unidos replica sobre el West, ¿verdad? Entonces, ya están seteadas por Microsoft y bueno, cuando yo tengo que hacer una recuperación o una restauración del servicio, pues básicamente sé que Microsoft me va a recuperar el servicio si está en un modo georredundante sobre ese sitio, ¿verdad? En Azure Backup tenemos dos o más tipos de replicaciones, pero voy a hablarles sobre tres que son las más importantes, que es, bueno, la LRS, que es la recuperación local, ¿verdad? El LRS, pues básicamente esta recuperación les permite ir y devolverse en el tiempo para algunos servicios, ¿verdad? Ir a hacer esa recuperación y decir, mire, es que, no sé, mi servidor amaneció el día de hoy sin ganas de trabajar y
dice que está aplicando parches, ¿verdad? Y lleva 2 horas aplicando parches y necesito levantar el servicio, ¿verdad? Entonces, este tipo de recuperación te permite devolverte, ya sea en uno o varios puntos, ¿verdad? Antes era únicamente un punto que se podía hacer diario, automático, puedes ir a hacer manuales. Ahora Microsoft pues, lo ha actualizado y podemos hacer hasta 3 backups diarios en lo que es Azure Backup. A los que ya lo tienen, pues hay que hacer unas actualizaciones del tipo de política y el baúl, pero es viable ahora ese modelo, ¿verdad? Entonces se puede hacer una recuperación interna dentro del mismo data center. Está muy enfocado en máquina virtual, ¿verdad? Es como los que más utilizan los clientes y nos ayuda a no tener que ir a hacer todo un failover de moverme a otra región en caso de que algo suceda, ¿verdad? Con un equipo específico. Todo está bien en Azure, excepto mi máquina, porque mi máquina tiene un problema en el sistema operativo, ¿verdad? Recuerden que cuando ustedes tienen servicios de infraestructura en Azure, llámese máquinas virtuales, etcétera, la responsabilidad de la gestión del sistema operativo es de ustedes como clientes finales de la plataforma, ¿verdad? Entonces, si yo instalé mal una aplicación, si una aplicación no funcionó, etcétera, yo como administrador de la plataforma, pues tengo que ver cómo resuelvo eso, ¿verdad? Entonces, muchas organizaciones pues utilizan el servicio de backup para tener un tema de recuperación en caso de que vamos a aplicar un cambio en el software del proveedor, ¿verdad? Y este cambio que me da el software del proveedor, pues tuvo un fallo. Bueno, pues necesito ir a recuperarme a un backup que ejecuté de forma manual o que automaticé para que se ejecutara 1 hora antes de que el proveedor hiciera cambios, ¿verdad? Entonces, bueno, listo, me devuelvo, ya sea que pueda recuperar mi equipo ya sea de forma, ¿cómo se llama esto? Reescribiendo el equipo actual, ¿verdad? Y hay una forma para poder reescribir el equipo que está en producción actualmente. Eso igual, importante, eso reinicia equipos o los apaga, etcétera, para hacer sus cambios. Ya sea que pueda recuperar el ambiente en un ambiente separado para probar, ¿verdad? También muchas veces muchos clientes pues utilizan el servicio de Azure Backup para poder levantar ambientes de pruebas. Eso es muy válido y muy útil, ¿verdad? No tener que ir y crear todo un ambiente desde cero, sino bueno, voy a levantar mi equipo en un ambiente aislado, vamos a hacer todas las pruebas de actualización de software, funcionó, perfecto, ya se define una ventana, se aplica los cambios ya más controlados, de igual forma con su backup antes de por aquello que se requiera hacer algún tipo de rollback. Y pues nos permite hacer esa recuperación, ¿verdad? Que es más enfocada en el tiempo. Cuando comento que es más enfocada en el tiempo es que, por ejemplo, cuando tenemos un backup de Azure Backup, hacemos un snapshot de un equipo, ¿verdad? Y el mínimo almacenar es, por ejemplo, 7 días. ¿Verdad? Entonces yo tengo una copia hoy de mi equipo de aplicaciones y puedo devolverme hasta 7 días atrás. Puedo generar todavía más, 180, 365 días y puedo, bueno, él va ejecutando un backup diario y ese backup diario pues se va a almacenar por esa cantidad de días. ¿Qué pasa cuando se cumple el día 180? Pues el día 1 que teníamos de backup pues se sobrescribe con el día que se ejecutó el primer backup, ¿verdad? Y va haciendo ese flujo de recuperación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí es bien importante el tema de la recuperación de desastres, o bueno, los puntos de las retenciones, las políticas de retención como tal que tiene el servicio de pues Azure Backup. ¿Qué me permite eso? Bueno, por ejemplo, si tengo ambientes donde, no sé, hay algún tema de auditoría y te dice, mire, es que hay que tener respaldos de todo el servidor de base de datos por 3 años, pueden hacerlo sin ningún problema. Se generan diferentes puntos de recuperación en la política. Entonces es importante, la política está automatizada. Cada vez que él va a ejecutar, pues va a seguir el proceso de la política que se tenga. Las políticas se pueden modificar. Y también un punto importante es que podemos hacer nuestros backups manuales y definir por cuánto tiempo queremos que se almacene este tipo de backups, ¿verdad? Entonces yo puedo ir de forma manual y decir, bueno, es que mi servidor tiene un problema, voy a hacer un cambio en mi servidor que puede generarle algún problema y voy a hacer un backup y ese backup quiero que se almacene por, no sé, 3 meses. Por si algo llegase a suceder, pues devolverme a un backup
de 3 meses, ¿verdad? O muchas empresas lo usan para presentar, como te digo, evidencias de auditoría. Que, por ejemplo, no sé, vino una auditoría y dijo, bueno, quiero ver cómo está ese equipo que dice ahí que tiene 3 años, ¿verdad? Entonces, bueno, vas, buscas el punto de recuperación, traes la data y ahí se puede visualizar lo que está en esa parte. Muy importante, ¿verdad? El Azure Backup, pues es algo que no es tan consistente a nivel, digamos, ya de aplicaciones o bases de datos, ¿verdad? Cuando me refiero a consistente, es que él no espera, por ejemplo, que finalice una transacción para hacer el backup, ¿verdad? Él, a la hora en que ejecuta la copia, pues él lo que hace es una instantánea, un snapshot del equipo como está y pues te guarda ese detalle, ¿verdad? Entonces, si está corriéndose algún proceso o algo, pues lo va a dejar a medias, no va a esperar a que termine, sino que toma el snap de acuerdo a lo que él esté ejecutando. Entonces, es importante que tengan en cuenta ese punto a la hora en que van a generar un ambiente de recuperación de desastres. Ahora bien, bueno, y Azure Backup, como les comentaba, está muy enfocado en recuperación interna en el data center. Y bueno, hoy como muchas organizaciones ya no solamente dependen de máquinas virtuales en la nube, pues Microsoft ha ido habilitando la solución para diferentes cargas de trabajo en la nube, ¿verdad? Tenemos el core principal, que es las máquinas virtuales, como les comentaba. Ahora tenemos, por ejemplo, el backup para lo que es el almacenamiento en la nube, los que han utilizado, por ejemplo, Azure Files, Blob Storage, etcétera, ¿verdad? Ya tenemos en Azure, pues la posibilidad de tener backup de esos archivos, de ese almacenamiento. Tenemos el backup para SQL. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, máquinas virtuales corriendo en Azure, tienen la posibilidad de utilizar el backup para SQL, que ese sí es un backup consistente, es un backup más robusto, enfocado meramente para SQL. Muchas empresas lo que hacen es que colocan jobs de SQL para sacar el snapshot, perdón, el backup de las bases de datos y almacenarlos en un disco adicional, etcétera. Con esta solución, pues básicamente quitamos un poco esa dependencia. Se instala básicamente es un agente sobre la máquina virtual y Microsoft se encarga de ejecutar todos esos procesos contra su SQL, ¿verdad? Entonces no tienes como que ir y generar planes de backups y estarlo revisando, que se llenó el disco donde tenemos los backups, sino que eso pues básicamente va a ir creciendo conforme se generen backups, cambien políticas, etcétera. Entonces ayuda mucho a delegar tareas que tal vez no son son de DBA, por decirlo así, pero que al final del día, si se pueden delegar para que el DBA tenga más chance para otras cosas más importantes, pues se pueden ir haciendo en esa parte. Entonces, el backup para SQL es muy importante, muy útil y pues les permite lo mismo, ¿verdad? Tener puntos de recuperación a más tiempo, no tener un disco en la máquina virtual ahí con un backup de hace 50 años, ¿verdad? Sino que tener ahí ese backup, llevarlo a la nube y tener la retención ahí por el tiempo que se necesite, ¿verdad? Como les decía, el de Files, que es para los que han usado Azure Files, bueno, que es como un SMB mapeado directamente a un storage sin la necesidad de ir a montar un file server sobre una máquina de Windows o sobre un Linux server. Tenemos la parte de Azure Files y pues ahí hacemos backup de eso. Hay una solución certificada de Azure Backup para SAP HANA, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, empresas que utilizan SAP HANA pueden instalar esta solución certificada sobre su ambiente de SAP y básicamente la solución se va a conectar, va a leer las bases de datos y les va a generar, ¿verdad? Políticas para poder hacer una recuperación, backups y recuperación sobre este ambiente como tal. Ahora bien, ya hay algunas soluciones de plataforma como servicio que ya traen incluido su backup y que básicamente ese sí es 100% administrado por Microsoft y varía de acuerdo a las políticas. Tú puedes editarlo un poco en lo que es tiempos de retención, que son los app services, que básicamente lo que está haciendo es, bueno, un app service, toma el almacenamiento que tiene el servicio, dependiendo del tipo de SKU que tengas, y pues vas a estar haciéndole backup a esa data por el tiempo que está definido. ¿Qué sucede? Bueno, si algo le pasó a mi app service, a nivel, digamos, de los archivos que se ejecutan, pues yo puedo ir y hacer una recuperación del app service o la data que estaba ahí en el app service sobre el ambiente para poder restaurar a un punto anterior, ¿verdad? Eso digamos a lo que es a nivel de app services y a lo que es, por ejemplo, SQL Azure.
De igual manera, la plataforma ejecuta backups full, ¿verdad? Y backups de logs cada cierto tiempo. Entonces, vamos a tener muchísimos puntos de recuperación, ¿verdad? Aparte de que ya el SQL Azure me da el beneficio de que no tengo que ir a instalar SQL Server y hacer un montón de configuraciones, pues básicamente también esta integración con la parte de backups nos va a permitir ir a hacer una recuperación muchísimo más sencilla de las bases de datos que tengo como servicio. Aplica también para lo que es MySQL como servicio, Postgres, MariaDB, etcétera, ¿verdad? Entonces es bien importante tomar en consideración de que el backup ya no es únicamente para máquinas virtuales, sino que también lo tenemos para diferentes servicios de plataforma y algunas cargas de trabajo que están en on-premise. El de files, también importante, se utiliza para, por ejemplo, organizaciones que dicen, bueno, sí tengo un file server local, ¿verdad? Y necesito hacerle backup diario a esa data para tener puntos de recuperación de 2, 3 años, ¿verdad? Eso sucede mucho de que, mire, una auditoría vino y necesito que recuperemos un archivo que está en ese file server, la persona ya no está en la empresa, etcétera. Cuando se fue lo borró, pero bueno, tenemos un backup y podemos ir, mapear la carpeta que tenía ese servidor e ir y buscar el archivo y recuperarlo, ¿verdad? Entonces, ese también está importante que lo tomen en cuenta por ahí. Entonces, a modo resumen, pues Azure Backup, como les comentaba, es una solución un poco más enfocada en recuperación a largo plazo, ¿verdad? Y básicamente, digamos, cubre muchísimas cargas de trabajo por este lado. Vamos a saltar a la otra herramienta que es Azure Site Recovery, que básicamente es la herramienta que nos va a permitir tener escenarios de recuperación, ¿verdad? En ambientes, digamos, secundarios de Azure a modo réplica. Aquí básicamente es importante tomar en cuenta de que está más enfocado a cargas de trabajo de máquina virtual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se puede ver dos escenarios, recuperación de desastres entre sitios de Azure, ¿verdad? Soy una empresa que ya tengo tantos años en la nube o nací en la nube, ¿verdad? Como empresa y mis servidores están en la nube. Bueno, ¿qué hago para recuperarme en otro data center si algo pasa en el data center donde estoy? No sé, soy una empresa que tiene operaciones en Estados Unidos, pero que también quiero ver si algo pasa, me voy a Europa y recupero en Europa, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos para tener ese tipo de escenarios? Es una recuperación más cercana al tiempo real, ¿verdad? El Site Recovery, por ejemplo, cuando es Azure to Azure, pues los puntos de recuperación pueden ser de hasta 5 minutos, ¿verdad? Entonces, no me puedo volver 5 minutos atrás y tener el servidor casi que en el tiempo real. Entonces, es un poco más bueno para ambientes que son más críticos. Se tiene que tomar en mucha consideración, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es un ambiente on-premise, temas de conectividad, ¿verdad? Incluso con el mismo Azure, conectividad en las VPNs, que exista conectividad sobre el servicio. Si fuera un servicio que no tiene tanto tema de conectividad, porque es un servicio que se consume por fuera, pues cambios en IPs, etcétera, eso es lo que hay que tomar en consideración. Y ahora bien, tenemos para las soluciones de on-premise la posibilidad de replicar ambientes locales hacia la nube. Hay cargas de trabajo, por lo general en VMware, Hyper-V y cargas físicas, servidores físicos. No sé, tengo un servidor desde hace 3 años que está corriendo el Active Directory, es un servidor físico. Es uno de los escenarios que más nos encontramos. Un servidor físico que corre Active Directory. Y bueno, necesito replicar ese servidor a la nube porque si a ese servidor le pasa algo, ¿verdad? Lo de siempre, el Active Directory está ahí, todo el mundo sabe que está ahí, no le da mucha importancia, pero cuando el Active Directory falla, pues toda la empresa colapsa. Entonces, bueno, ¿cómo hago para llevarme ese servidor replicado a la nube, ¿verdad? Entonces, cuando son servidores físicos, es una parte importante que deben llevarse. Si se utiliza una herramienta tipo Azure Site Recovery o la gran mayoría de herramientas del mercado, pues puedes hacer un failover hacia la nube, ¿verdad? Ya retomando los conceptos que les explicaba al inicio, puedes hacer un failover hacia la nube y básicamente tener esa máquina que en su data center local era física,
convertidas ya sobre una virtual. Un punto importante que cuando son servidores físicos, ¿verdad? Yo me voy hacia la nube, pues no puedo hacer un failback, ¿verdad? No puedo ir y decirle al servidor que está en la nube sobrescriba mi máquina en el ambiente productivo físico, ¿verdad? No puedo para un equipo físico, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de un esquema de un virtualizador, llámese Hyper-V o VMware, pues ahí sí podemos hacer tanto failover sobre la nube y un failback para sobreescribir el equipo mientras está trabajando el equipo, ¿verdad? Porque puede ser de que el data center falló, nos tuvimos que ir hacia la nube y básicamente llevamos una semana trabajando, ¿verdad? Bueno, ya tengo el ambiente recuperado, lo recuperé, no sé, lo recuperé en 2 horas porque era un tema con alguna tarjeta, algún servicio, ¿verdad? Que se tuvo que actualizar. Y bueno, ahora sí, estoy replicando a la inversa y debo definir mi fecha para un failback y recuperarme en el data center nuevamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de funcionalidades las hace Azure Site Recovery y sí es importante para ambientes VMware y para ambientes físicos. Microsoft pide o requiere para ese tipo de escenarios un appliance que se conoce como un configuration server, process server, etc. Puede ser un appliance o puede ser varios, dependiendo de la carga de trabajo que ustedes tengan. Básicamente, si es si es VMware, ¿verdad? Va a ser un OVA, una máquina dentro del vCenter. Se hacen algunas configuraciones también igual a nivel de vCenter para conectarlo contra Azure. Y ese equipo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a encargar de conectarse a las máquinas que vamos a replicar. Estas máquinas van a tener un agente instalado, le van a estar enviando la información de sus datos a ese servidor va a transformar ese equipo a un esquema de Azure y en el momento pues que ustedes necesiten recuperar, pues pueden levantar la máquina que vive en VMware, que utiliza VMDK como disco en una máquina virtual de Azure que usa VHD, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante que la tengan en cuenta. Es una herramienta que está actualizándose constantemente. Entonces, por lo general hay que estar aplicándole actualizaciones a la gente es como cada 6 meses, ¿verdad? Pero sí es importante tenerlo siempre bien actualizado para poder, pues, tener la posibilidad de que no suceda una emergencia y entrar a revisar y que el ambiente de recuperación no esté actualizado y por ende no podamos recuperarnos en la nube, ¿verdad? Siempre es importante, del lado nuestro, pues trabajamos mucho el tema de que exista un monitoreo de cómo está la infraestructura de Site Recovery, ¿verdad? Más que todo tomando en cuenta VMware y servicios físicos. Y bueno, pues básicamente con eso podemos replicar nuestro ambiente de VMware hacia la nube o ambiente o máquina física, ¿verdad? Tomando en cuenta que no podemos hacer un failover, un failback al ambiente físico como tal, al VMware sí. ¿Qué pasa con organizaciones que, por ejemplo, tienen un Hyper-V, ¿verdad? Organizaciones que, por ejemplo, tienen un ambiente de Hyper-V local, la integración con Azure es más nativa. Básicamente, sobre cada uno de los nodos de Hyper-V es compatible desde 2012 R2 en adelante. Se instala un agente y pues básicamente se agrega el sitio de Hyper-V y la herramienta de Site Recovery, ¿verdad? Va a poder conocer su sitio de Hyper-V, ver los equipos que están ahí y pues básicamente empezar a replicarlo. Tú a nivel de Hyper-V Replication vas a poder ver que tu equipo está enviando información hacia Microsoft Azure y ahí vamos a poder replicar, digamos, las diferentes máquinas virtuales que tengas en tu ambiente. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Algunas empresas dicen, bueno, es que yo también tengo otras nubes, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Con otras nubes funciona muy similar al ambiente de físico, ¿verdad? No tenemos un Microsoft, por lo menos no tiene un control para poder decir, bueno, voy a conectarme a AWS y le voy a decir que esta máquina la replique en Azure y si algo falla, replique la de Azure otra vez a AWS. Eso de momento no, pues no está disponible, pero sí podemos replicar los equipos, ¿verdad? De un ambiente de VMware hacia Azure, ¿verdad? Muchas empresas utilizan este tipo también de herramientas, pues para hacer migraciones, ¿verdad? Algunas pues aprovechan la funcionalidad, dicen, bueno, hagamos un disaster recovery para el servidor, para el data center local o para AWS porque me gustó Azure, etcétera.
Y bueno, cuando eso falle, pues levantamos en Azure y luego ya nos quedamos en Azure con los servicios, ¿verdad? Entonces también se utiliza mucho en ese esquema como tal, ¿verdad? Entonces para que lo tomen en cuenta, pues podemos trabajar replicando ambientes VMware, ambientes Hyper-V, ambientes de otras nubes y ambientes donde son máquinas, servidores o equipos físicos que corren cargas de trabajo específicas que queremos virtualizar, ¿verdad? Entonces también importante. Consideraciones, ¿verdad? Bueno, otra que hacía falta son los ambientes de alta disponibilidad. Como vieron ahora, yo les decía que hay escenarios donde pues tengo una recuperación casi a tiempo real, pero no están a tiempo real y los temas de consistencia de la data, ¿verdad? Algunas herramientas, y eso es algo muy, muy importante que deben de visualizar con cada uno de los proveedores de herramientas que tengan, es bueno, ¿qué es el método de Disaster Recovery que ofrece ese proveedor? ¿Verdad? Por ejemplo, les doy casos tipo SAP HANA, ¿verdad? Cuando tiene SAP, pues básicamente la base de datos es muy, muy delicada y la base de datos, por ejemplo, o el modelo de recuperación que ofrece SAP es el HANA Replication, ¿verdad? Donde tienes una instancia en un data center, otra instancia en otro data center, pues llámese otra red, y estás constantemente replicando datos, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. ¿Verdad? ¿Qué te permite eso? Pues tener una consistencia a nivel de datos y de que si algo sucede, pues saber de que tienes un sitio alterno sobre el que vas a recuperarte, ¿verdad? ¿Qué deberías de tomar en consideración con lo que da Microsoft? Perdón, se me volvió un poco acá. Las diferentes arquitecturas. Para cada uno de esos escenarios, pues hay arquitecturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno puede tener un escenario donde tengo mis bases de datos en el ambiente productivo y una región de Azure copiando la data hacia el otro lado. Puedo combinar tanto esas arquitecturas, ¿verdad? De alta disponibilidad con Site Recovery y decir, bueno, este servidor de base de datos pues se va a mantener activo siempre sobre lo que es la región secundaria, pero las máquinas virtuales las voy a solo replicar de la región A a la región B, ¿verdad? Ahí luego, ¿verdad? Podemos conversar en otra sesión sobre un poquito el tema de costos asociados que tienen estos servicios a nivel, digamos, de lo que es Site Recovery. Porque Site Recovery, pues, para que se lo lleven ahí como base, el Site Recovery, cuando tienes el servicio, básicamente lo que vas a tener un costo de agente que anda aproximadamente los $25 por cada equipo que repliques. El storage, que ese almacenamiento va a generar el costo que va a generar ese almacenamiento para la plataforma, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo estoy replicando un disco de 1 tera y ese disco de 1 tera está consumido el tera completo, pues hago una replicación a un disco P30 de Microsoft o un S30, dependiendo del tipo de discos en los que esté replicando, y pues voy a pagar tanto la gente como ese disco en su uso, ¿verdad? O ese tamaño fijo que estoy reservando para Azure. Y adicional, pues otros componentes, VPN, etcétera, IPs públicas u otras que se necesiten. Entonces, cuando hacemos el plan de recuperación, tenemos la parte de los costos, ¿verdad? Que eso es súper importante. Vamos a tener cobros de máquina virtual en el momento en que ejecutemos, ya sea un test failover o un failover puro, ¿verdad? Entonces, mire, es que falló el data center local, necesito levantar en Azure y la máquina es una máquina de 8 cores y 16 gigas que me cuesta 0.5 por hora, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo empiezo a pagar poder de cómputo? En el momento en que se ejecute ese equipo, en que ese equipo yo lo tenga que ir y levantar. En ambientes de alta disponibilidad, pues voy a tener que pagar el equipo porque el equipo va a estar encendido recibiendo datos de los otros ambientes. Entonces es importante que puedan tomar en consideración ese tipo de escenarios donde tenemos cargas con alta disponibilidad. Estas altas disponibilidades pues también se pueden manejar en esquemas de plataforma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este escenario que tomamos de referencia, tenemos una aplicación que llega a un Azure Traffic Manager y el Traffic Manager pues conoce las dos zonas, ¿verdad? Tiene una zona donde está la aplicación corriendo en su área productiva, es un ambiente totalmente productivo con sus equipos ejecutando su base de datos, balanceo de carga a lo interno. Vean cómo
hay alta disponibilidad dentro del mismo data center, ¿verdad? Yo puedo tener una alta disponibilidad tanto a nivel del mismo data center como a nivel de data centers alternos, ¿verdad? Porque también podría tener otra base de datos aquí haciendo esta misma réplica, ¿verdad? Que tengo contra otro y teniendo incluso otra región. Entonces puedo tener más de un ambiente, digamos, a lo interno para tener pues disponibilidad si algo sucede en el ambiente local productivo. A veces, como les decía, no es el data center el que falla tal vez es mi equipo, mi sistema operativo, ¿verdad? Y bueno, pues el data center no voy a hacer toda una recuperación a otro data center por un fallo tan base, ¿verdad? Sino que, bueno, veo de qué forma puedo tener para esos equipos específicos o esas cargas de trabajo específicas un método de recuperación que me permita, pues lograr el objetivo de recuperarme en el caso de que algo suceda. Entonces, en este escenario, por ejemplo, ellos tienen un ambiente de HA dentro del mismo data center. Quiere decir de que si una de esas máquinas de aquí falla, bueno, hay otra máquina que la va a cubrir. Y, por ejemplo, de que si un servidor de base de datos falla, pues hay otro servidor que me puede cubrir. Un ambiente, por ejemplo, ese tipo de SQL Always On. Y lo otro, bueno, pues básicamente tener una replicación sobre una segunda región, ¿verdad? Ya sea en un ambiente, como les decía, copiando estos servidores de aplicaciones, por ejemplo, que a esos servidores, como no son tan críticos en el sentido de que no tienen muchos cambios, les hago un Azure Site Recovery, lo replico hacia la otra región, en caso de que algo suceda, pues lo levanto. Y la base de datos que está copiando constantemente, entonces, ¿qué pasó? Falló el área del data center primario, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo hago o qué debo hacer? Bueno, le digo a mi servicio de que esta área ya pues ya no está disponible y que me mueva las cargas de trabajo hacia el otro lado. Logré levantar mi ambiente primario, perfecto. Ya la data se replicó entre sus bases de datos, la aplicación ya está ejecutando nuevamente. Pues entonces, por ejemplo, usando Azure Traffic Manager, bueno, ya le bajo la capacidad o la prioridad, ¿verdad? Al ambiente de la región secundaria y el ambiente principal pues sigue continuando en sus trabajos, ¿verdad? Entonces, importantísimo, siempre, más que todo cuando hay bases de datos, validar con cada proveedor qué es lo que ellos recomiendan para poder ejecutar alta disponibilidad sobre las plataformas o recuperación de desastres, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengan en consideración. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de las recomendaciones, ¿verdad? Para preparar un DRP. Nuestras recomendaciones siempre van muy enfocadas bueno, primero en temas de costos, ¿verdad? Que la parte de costos, pues, si usted dice es que quiero replicar todo el data center y que todo sea premium y que los equipos, pues, levanten lo más rápido posible, que el punto de recuperación sea el menor, pues buscando más cerca el tiempo real, pues va a ser un poco más caro, ¿verdad? Pero manejando un esquema un poco más híbrido, pues los costos pueden bajar muchísimo. Entonces hay que tomar en consideración, como decía, temas de costos, temas de arquitectura, ¿verdad? Los planes de recuperación siempre tienen que involucrar muchas áreas de negocio, no solo la parte de infraestructura, porque al final del día, pues el negocio es el que consume las aplicaciones que corren sobre nuestros servidores o nuestros servicios. Entonces, siempre es importante de que cuando exista una contingencia, exista todo un plan para que las personas sepan si hay algo que cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un servidor de RDP que se usa por IP interna. Me recuperé en el otro data center de Azure y ahora la IP ya no es la 172.16.50.3, ahora es la 172.27.50.50, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cambios o consideraciones que por lo general a veces obviamos como administradores de una plataforma, el usuario final no la sabe. Entonces, lo más ideal es que existan esas herramientas donde la persona pueda ir y saber, bueno, estamos en contingencia, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que conectar? ¿Qué servicios son? ¿Por qué degradación va a haber sobre el servicio? ¿Por qué, por ejemplo, si estoy en on-premise? ¿Por qué la aplicación cliente-servidor, si la tengo en mi máquina, ahora tengo que ir a conectarme a un escritorio virtual para poder usarla? ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de planes o de cambios hay que tenerlos en consideración para preparar nuestro DRP. Siempre es importante elegir bien las zonas de replicación, ¿verdad? Cuando tenemos un servicio de Azure,
de decir, bueno, ¿qué tanto me va a impactar más que todo en temas de conexión la latencia, ¿verdad? Si por ejemplo yo estoy con mis equipos en el este de Estados Unidos, bueno, voy a replicar hacia el west o voy a replicar mejor hacia el sur, que está más cerca de donde yo vivo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que tomarlas en consideración a la hora de que se hace el plan. Sepan también que los costos a nivel de data center cambian en Azure, ¿verdad? Entonces, dependiendo del data center que elijamos, pues vamos a tener un costo diferenciado, digamos, en temas mucho de storage, el costo de la máquina virtual, etcétera, etcétera. La parte de la interconexión entre las redes de Azure, si tenemos un disaster recovery en ese caso. Si manejan appliance sobre nube, ¿verdad? La parte de filtrado, la parte de conectividad, siempre es importante. Si vamos a manejar un ambiente de disaster recovery y estamos conectados a on-prem, pues en la región secundaria conectarlo también, ¿verdad? No manejar tanto el tema de IPs quemadas sobre ambientes, porque eso pues genera muchísimos conflictos. Lo mejor es tener un nombre de DNS, ¿verdad? Y que los equipos pues consulten al DNS. Si me voy a otra red y tengo el Active Directory y levanta y los equipos pueden autenticar, pues buenísimo, porque ya no tienes que ir a cambiar IPs sobre servicios. Pero sí es importante que tomemos en consideración pues esa parte a nivel de nuestro plan de disaster recovery. ¿Qué otros puntos, verdad, recomendamos o que son importantes? Al menos una vez al año ejecutar el proceso de disaster recovery para validar de que todo esté bien, ¿verdad? Sucede muchas veces de que una empresa hace una actualización de su aplicación, etcétera, y por A o por B, cuando levantamos el ambiente en un equipo que tiene otro ID u otra configuración diferente, la aplicación sencillamente no funciona. Entonces siempre es muy, muy importante tomar en cuenta esos cambios que podamos tener en nuestras aplicaciones, en nuestras bases de datos, en nuestros servicios, a la hora de que tenemos el plan de recuperación. Documentar el plan de recuperación, eso es lo más importante que debemos tener. Documentar las pruebas, ¿verdad? Sucede mucho. Tenemos Azure Site Recovery, perfecto. Pasó una contingencia, bueno, ahora sí, corramos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ay, es que no sé cuál es el servidor que tengo que levantar primero, si el de base de datos o el de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, son recomendaciones bien importantes que debemos tomar a la hora de que vayamos a ejecutar o vayamos a planear un plan de recuperación para la empresa. Entonces, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, vamos llegando ya al punto final que bueno, ¿cómo ITQS les puede apoyar? Si bien es cierto, hacer un plan de recuperación de desastres no se toma 15 días, ¿verdad? Sí es muy importante, de acuerdo a la infraestructura que tengan, generar un plan que toma aproximadamente un periodo entre 1 y 2 meses, ya generar un plan de recuperación de desastres documentado, de acuerdo a lo que la empresa tenga en su arquitectura, ¿verdad? Reuniones con los proveedores, etcétera. Entonces, digamos que del lado de ITQS, pues nosotros lo que hacemos es esa asesoría, ¿verdad? Ya sea también, bueno, el tema del licenciamiento de Microsoft, te podemos dar la suscripción de Azure para tu backup, etcétera. Ahí eso lo podemos trabajar nosotros también, pero lo que buscamos más es, bueno, de que poder asesorarlos a ustedes como clientes, de cómo utilizar la herramienta, de cómo adoptarla y que básicamente pues puedan tener ambientes de recuperación de desastres, ya sea para empresas que ya tienen Azure, como para empresas pues que quieren utilizar Microsoft Azure, pero que tal vez dicen, mire, es que renové mi hardware hace 6 meses, no voy a irme a la nube porque me despiden, ¿verdad? Como compré un montón de hardware, después me voy a ir a la nube, ¿verdad? Pero sí tener Azure como un ambiente que me pueda servir en un futuro para poder recuperarme si algo sucede en el ambiente que tengo en premisas. Muchas organizaciones pues lo utilizan para migrar a la nube, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, tengo un data center y me gustaría tener la contingencia, pero sé que en cualquier momento eso va a fallar y lo mejor es tener replicado para que cuando eso falle me voy a la nube y me quedo en Azure, ¿verdad? Entonces también se puede utilizar para eso y TQS tiene bastante experiencia en eso. Y los servicios pues de consultoría para ya definir esas arquitecturas, ¿verdad? Hemos trabajado con ambientes o con clientes que básicamente nos han buscado para ver, bueno, cuál es el mejor escenario para tener una alta disponibilidad o un plan de recuperación de desastres para ambientes tipo SAP HANA, ¿verdad? Entonces,
Por ahí hemos trabajado sobre esos escenarios. La idea es que si esta conversación pues les hizo sentido y ustedes, ya sea que tengan un plan actual, ¿verdad? Y tal vez no tengan claro alguno de los conceptos o componentes que hablamos el día de hoy, poder apoyarles con ese tema de asesoría, o bien si no tienen algún plan de recuperación y dicen, bueno, no sé si mis máquinas en Azure tienen aunque sea backup, ¿verdad? Nos ha sucedido muchísimo de que llegamos a un cliente, es que vieras que el servidor, el sistema operativo no levanta, hay un panic kernel en Linux, ¿verdad? Y no podemos levantar el servicio, no está funcionando. Bueno, perfecto, tienes un backup para recuperar en un ambiente aislado y hacer pruebas o recuperar el día anterior. Mire, no hay backups, o le habilité el backup, pero ya la máquina estaba con el problema, ¿verdad? Entonces, sí es importante, nosotros hacemos análisis en las suscripciones, si es que ya tienen Azure, recomendamos, de acuerdo a los tipos de servicios que tengan, bueno, cuáles son esas soluciones de backup que podemos aplicar, ¿verdad? Algunos dicen, mire, es que tengo el App Service, pero el App Service está ahí, pero no tienen habilitado el backup, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ir a habilitar ese tipo de servicios y que ustedes pues ahí puedan aprovechar las funcionalidades de recuperación de desastres, ¿verdad? Que tenemos para las diferentes cargas de trabajo sobre sobre la nube. Y por último, bueno, ahí más que todo comentarles que vamos a estar dando más eventos relacionados a temas de recuperación de desastres, ¿verdad? Y temas de alta disponibilidad para algunas cargas de trabajo. Aquí hay un QR para que nos puedan ayudar, digamos, con calificar el evento. El evento hoy fue un poquito menos, ¿verdad? Creo que estaba para 2 horas, pero se tomó solo 1 hora, ya que no queríamos hacerlo tan extenso en temas de conceptos. Hay muchísimos conceptos, pero pues básicamente la idea es que se lleven ustedes bien claro, ¿verdad? Lo que implicaría el Disaster Recovery Plan, las herramientas que por lo general utilizamos. No les digo que son las únicas que hay más herramientas, por ejemplo, hay soluciones de terceros que también pueden funcionar ligados a Azure, ¿verdad? Algunas de ellas son, por ejemplo, Veeam Backup, ¿verdad? Que Backup and Replication, que les permite a empresas que ya tienen escenarios de replicación en ambientes locales, poder utilizar también Azure, agregarlo a la suscripción, poder poner, por ejemplo, repositorios de storage para mover discos de máquinas, para tener ahí las retenciones, cómo hacer la recuperación directamente también sobre Azure, ¿verdad? Decir, bueno, es que tengo Veeam y tengo mis máquinas replicadas, pero sé que si el dataset, no sé, estoy en Costa Rica y tengo el servidor en San José y tengo la réplica en Guanacaste, perfecto, pero y vino un terremoto a Costa Rica y como somos tan pequeños, pues se cayeron los dos datasets. Bueno, tener Azure para poder recuperar también allá y moverme a la región, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas o herramientas, pues también la mayoría ya tienen integraciones muy nativas con Azure. Y la idea es que, bueno, si tienen ese tipo de soluciones, pues que las puedan aprovechar y que puedan usar Azure como un sitio alterno, o bien si ya tengo Azure, pues bueno, ¿cómo puedo aprovechar otro data center que tiene Microsoft para consumir, ¿verdad? O para poder consumir esos servicios de recuperación y levantar en caso de que algo pueda suceder o acontecer en la región sobre la que estoy ejecutando. Como les decía, los ambientes de alta disponibilidad siempre tomarlos en cuenta eh, para la parte para la parte de aplicaciones más críticas, ¿verdad? Yo, en la medida de lo posible, si se puede poner alta disponibilidad, saber que la alta disponibilidad tiene un costo mayor es muy importante, ¿verdad? Pero de acuerdo a la criticidad del negocio, pues tienes que hacer la medición de riesgo, ¿verdad? Y el impacto que eso genera. ¿Cuánto me va a impactar, por ejemplo, tener mi e-commerce caído un Black Friday, ¿verdad? Es mejor que lo tenga en alta disponibilidad, que me va a costar, no sé, $500 más al mes o $1000 más al mes, a que mi servicio esté en un ambiente en donde voy a durar 2 horas recuperándome. Y imagínense perder en un Black Friday 2 horas de promociones, ¿verdad? De clientes que vieron tu producto, les gustó, pero tu página no sirve, ¿verdad? Entonces, llevarse esa idea, el plan de recuperación de desastres, yo siempre le digo a los clientes, es como la seguridad, es un
bien necesario o un mal necesario, no sé cómo lo quieran llamar, por temas de costos, ¿verdad? Son soluciones que pues que impactan en algunos casos el bolsillo o los presupuestos, ¿verdad? Pero que son soluciones que a la postre, en el momento en que algo suceda, pues le vamos a certificar a la organización o le vamos a garantizar a la organización pues que estamos preparados y que si algo sucede, pues vamos a poder levantar y avanzar como empresa con los servicios. No sé si alguien tiene dudas, ¿verdad? En el chat, a mí se me olvidó comentarles que ahí en el chat podían hacer consultas y pues básicamente, si no hubieran consultas, pues quedamos bien aquí a la orden. Bueno, ¿qué dice por acá? Había una que Sí, puedo migrar y con ASR, VMs, App Services, Storage, etcétera. Con ASR, con Azure Recovery, de momento se puede migrar solamente, ¿cómo se llama? Máquinas virtuales. Hay otras herramientas que podemos utilizar tanto para hacer assessment de las plataformas como para migrar las ambientes de plataforma como servicio. Por ejemplo, ya hay herramientas de Azure Data Migration que te permite, por ejemplo, tomar un servidor, perdón, un servidor no, bases de datos que están en un ambiente local, ¿verdad? O un servidor como tal, a un esquema de plataforma como servicio. Básicamente nos permiten hacer esas replicaciones de la data, levantar el servicio, ¿verdad? Todo lo que es migración hacia modelos de plataforma tienen algunos cambios a nivel de lo que es aplicaciones y servicios, pero sí hay herramientas para hacer eso, tanto el assessment, para ver, digamos, si es compatible, ¿verdad? Que eso también es bien importante, como ya el proceso de migración como tal, hay tanto para App Services como para SQL, ¿verdad? A nivel de storage, hemos trabajado algunas, pero más que todo es crear el storage y mover a través de solución, integrar al Active Directory, hacer movimientos por copy, etcétera. Eso sí es un poquito más, más manual, pero se puede hacer, ¿verdad? Entonces también hay para que esa la respuesta ya a la persona que la realizó. Y bueno, pues básicamente agradecerles muchísimo su tiempo, ¿verdad? Como les comentaba, hay una pequeña encuesta, la idea es seguir hablando más, ya estamos casi que cerrando el año, ¿verdad? Pero vamos a seguir dando eventos, creo, en lo que queda del mes de diciembre y también en enero y bueno, el próximo año, esperando en Dios, pues que podamos dar más eventos que sean de importancia para sus empresas y quedar como aquí con toda la orden como equipo de ITQS para apoyarles, ¿verdad? En caso de que tengan algún requerimiento o necesidad en su empresa relacionada a este tipo de necesidades, ¿verdad? Vemos más todavía, vemos un portafolio bastante grande, pero la idea era que se llevaran un poquito el detalle sobre Disaster Recovery y cómo, como les decía, podemos apoyarles a generar ese plan de recuperación de desastres. Ahí, Sofía, no sé si vas a comentar algo más. Perfecto. No, gracias más bien, Emma, por la presentación. Y bueno, como mencionabas, y ahí quedamos a su total disposición para apoyarles en cualquier, tanto en este servicio que presentamos el día de hoy de Azure Site Recovery, como en otros servicios que su organización esté teniendo requerimientos, ¿verdad? Entonces ahí quedamos a su total disposición. Y bueno, cualquier duda o consulta que tengan, no contactarnos. Y bueno, creo que sería eso de nuestro lado. Igualmente, como mencionó Manuel, nos mantenemos informados de próximos eventos que tengamos en los próximos días y meses. Entonces, nada, a desearles un feliz día y también de resto de semana. Muchas gracias más bien por el tiempo brindado y esperamos que la información haya sido bastante valor para ustedes. Tengan excelente día. Gracias, que pase muy bien, hasta luego.